tema de este salmo es alabanza por las bendiciones de Dios. Y el verso 13 dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Vamos a leerlo todos. ¿Cómo es el verso? Bueno, vamos a orar. Ya oramos. No hemos orado por la predicación, por el portador de la palabra. Ya oramos, ¿cierto? ¿O no? Pero volvamos y oremos. Vamos a orar por los oyentes. Si ya oraron por el siervo, vamos a orar por los oyentes. Que Dios nos dé entendimiento para recibir la palabra y esta tenga un efecto especial en nuestra vida, porque la palabra nos edifica, la palabra nos construye. Amén. Así que oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, invocamos tu nombre en esta hora, Dios. Presentamos cada uno de los oyentes en este lugar, Señor Jesús. Pedimos, amado Dios, que nos dé la oportunidad, Señor Jesús, de invocar tu nombre, Señor, para que esta iglesia, Señor, cada uno de los amigos que nos visitan y cada uno de los hermanos podamos entender tu palabra y recibir en nuestro corazón con ese efecto que trae el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, el tema de hoy es el privilegio de ser padre. Amén. Creo que acá hay padres, ¿cierto? Padres y madres. Den una alabanza al Señor todos los que somos padres y son madres. Gloria a Dios. Bueno, el ser padre, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Usted lo considera así? Es un regalo de Dios, porque dice la Biblia: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa le estima el fruto del vientre. Amén. Es decir, que los hijos no son un accidente. Los hijos son herencia de Dios. Amén. Es decir, son un regalo que viene de parte de Dios para nosotros. Creo que los que somos padres hemos tenido nuestros hijos y todos nuestros hijos son para nosotros de una bendición tremenda, ¿cierto? Nos trae alegría, gozo, refrigerio, regocijo. Creo para muchos los hijos son la alegría de la casa, especialmente cuando están pequeños. Hay otros hijos que han crecido y se han convertido en un dolor de cabeza para los padres, ¿cierto? Hay otros hijos que realmente han sido de mucha bendición para los padres, pero realmente los hijos no se conciben por un accidente, porque se han concebido en la voluntad de los dos, ¿cierto? Si los padres o las dos personas decidieron tener una relación sexual es porque están arriesgando de que en algún momento tengan un hijo, ¿cierto? Ser padre es más que biología. En ese sentido, pues biológicamente los padres tienen una relación y biológicamente conciben un hijo, pero ser padre es mucho más que esa biología. Porque el ser padre es una asignación divina, es una asignación de Dios. Dios nos ha delegado la potestad de ser padres, ¿cierto? Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, les dio esa potestad, ¿cierto?, de procrear, de hacer de su vida una generación, ¿cierto? Y cuando miramos la Biblia, Dios también le prometió a Abraham que iba a ser padre ¿de qué? De muchas generaciones. Y usted y yo somos padres de esas, o más bien hijos de esas, o somos más bien parte de esas tantas generaciones, porque eso lo decidió el Señor para nosotros. De esa manera, ser padre es eso. Y miramos que cada hijo viene con un propósito que Dios puso, ¿cierto? Y el padre tiene el honor de acompañarlo en ese diseño. Cuando nosotros tenemos un niño, un hijo, les procuramos la mejor educación para ellos.
¿Y dónde viene la mejor educación? La mejor educación no es meterlo en los colegios más costosos de la ciudad. La mejor educación es la que se le brinda al niño desde la casa. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, ¿y qué? Y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Porque la primera educación que debe tener un hijo es precisamente la de los padres. Desde el vientre de la madre, el niño percibe sensaciones, percibe los sentimientos, ¿cierto? Y está empezando a crear en su cerebro esa relación hijo-padres, ¿cierto? Entonces a los niños también se les siente, o los niños sienten ese aprecio, ese cariño, o por el contrario el odio y el rencor que tienen los padres hacia él. Eso lo perciben los bebés en su vientre. Porque, como decía Rousseau, ya Rousseau, que era un filósofo, psicólogo también, que los niños son como una tabla rasa. Es decir, es una tabla limpia donde usted va a ir escribiendo en esa tabla lo que quiere que ese texto o esa tabla tenga escrito. Los niños van absorbiendo porque su cerebro es como una esponja que va absorbiendo todo su proceso en el aprendizaje, y en ese aprendizaje precisamente va dándose lo que el niño, lo que usted le quiera enseñar al niño. Y lo que le enseñamos a los niños no solamente a leer y a escribir o algunas palabras, repita esta palabra, sino que el aprendizaje en el niño va desde lo sensorial, lo sentimental, lo verbal, y también lo que pueda haber en el contexto. La relación que usted tenga con su esposa o su esposo lo aprende el niño, porque él está constantemente viendo cómo es el trato de él a ella o de ella a él, y cómo es el trato de los padres hacia sus hermanitos si los hay, y cómo es el contexto. Si el niño está enseñado a ver a los padres mentir, pues el niño allá aprendió a mentir. Si los niños saben que sus padres son ladrones o la maldad que tenga encima, por decir algo, pues el niño va a aprender eso. Si los niños ven en sus padres amarse, quererse, pues eso va a ser el aprendizaje del niño desde que está en su infancia, ¿cierto? Y en el proceso de la educación del niño, entonces recordemos que es lo que aprende en su casa. La educación de los niños está basada precisamente en el aprendizaje desde su casa. Por eso tenemos que saber, los que tenemos niños pequeños, qué es lo que le enseñamos a los niños. Los niños aprenden en la casa valores, ética, moral y la palabra de Dios. Y ahí se fundamenta la estructura del niño, su estructura mental, y en relación a la vida espiritual se van forjando desde ese contexto. Cuando nosotros miramos ese panorama, entonces ahí es cuando la Biblia nos habla y refuerza ese texto: instruye al niño en su camino, ¿cierto? Al niño. Y el que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina. Porque tenemos que aprender también a enderezar el camino del niño cuando se porta mal. Cuando usted ve que el niño se está desviando, pues hay que corregirlo, hay que enseñarlo, hay que hablarle, hay que tener comunicación, hay que tener una coordinación con él desde los padres hacia los hijos, y de esa manera también entonces poder enderezar a sus hijos, ¿cierto? Y de esa manera ellos van a aprender. Pero si yo digo que el niño haga como quiera haga y deshaga y está bien porque es normal, a partir del ejemplo que yo le brinde, a partir del testimonio que vea en mí, y de esa manera el muchacho, el niño, la niña va a ver que yo realmente soy un hijo de Dios, estoy dando buen testimonio, y de esa manera ellos van a aprender de lo que yo soy y de cómo me comporto en mi casa, con mi esposa, con el esposo, y cómo me comporto en la sociedad. Porque yo puedo portarme en la iglesia de una manera, y en la casa ser de otra, y en el trabajo ser de otra. Entonces estoy mostrando muchas facetas, y el niño va a decir: bueno, y entonces ¿cómo es? ¿Es acá, es allá o es aquí? ¿Cómo es el comportamiento correcto? Amén. Y de esa manera entonces, por eso miramos que
reconocemos que el papel del padre no es una carga. Hay quienes tienen el papel o la función de padre como una carga grande que no son capaces de llevar, ¿cierto? Y esa carga grande que no son capaces de llevar es precisamente por falta de compromiso y responsabilidad en el ejercicio de su función como padre. Pero si yo me comprometo y yo soy responsable y yo quiero hacer mi papel como padre, como madre bien, porque para mí es un privilegio ser padre o ser madre, y más no es una carga, entonces yo me pongo en el ejercicio de hacer bien mi tarea como padre. Amén. Pero hay algunos que como padres perdieron el año, porque no vieron el ser padre como un privilegio, sino como una carga. Y cuando lo ven como una carga, es algo pesado que lo quieren tirar en cualquier momento porque no son capaces de llevar la carga. Pero cuando lo ven como un privilegio, ese privilegio para ellos es un honor, es un orgullo, y no es una carga, una cosa pesada, sino que para ellos es un acompañamiento y es una guía y es una orientación para con sus hijos, y además ven sus hijos como una gran bendición de Dios y no como un estorbo. Amén. Entonces hay que reconocer ese papel de padre, que no es una carga, sino un honor que debe recibirse con gratitud de parte de Dios. Amén. Y de esa manera entonces vamos a notar que el padre refleja y debe reflejar, cuando hay una educación correcta hacia los hijos, debe en esa educación reflejar el carácter de Dios, ¿cierto? Y en ese carácter de Dios vamos a notar precisamente, como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Siendo malos, siendo pecadores, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más Dios para con nosotros, siendo nosotros hijos de Dios, y buscamos precisamente ese propósito de Dios, porque Dios se presenta en la Biblia como un padre, ¿cierto? ¿Alguien tiene un padre en los cielos? ¿Usted tiene un padre en los cielos? ¿Alguien tiene un padre en los cielos? Tenemos un padre en los cielos. ¿Y cómo nos trata ese padre? De manera excelente, ¿cierto? Pero ¿quién se comporta mal con ese padre? Tenemos un padre amoroso, tenemos un padre justo, tenemos un padre proveedor, tenemos un padre protector y tenemos un padre salvador. Amén. Es decir, que el padre humano, nosotros como humanos estamos llamados a reflejar esas cualidades de Dios en nuestra familia. Y por eso es un privilegio para nosotros ser padres, porque si yo soy buen hijo con mis padres, eso me va a llevar a ser un buen padre con mis hijos, ¿cierto? ¿O no? Quien es un buen hijo con sus padres va a poder ser un padre con sus hijos. Pero hay hijos que son malos hijos, no le dan honor a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y hay una promesa. ¿Para qué? Para que tus días sean de larga vida, para que te vaya bien, para que sea bendecido, ¿cierto? Cuando miramos las cualidades de nosotros como padres hacia los hijos, pues obviamente debe haber un amor incondicional. Nada debe condicionar el amor que podamos tener hacia sus hijos, porque amamos a nuestros hijos, ¿cierto? Usted ama a su hijo. Y por ahí hay un dicho que dice que un padre se saca el bocado de su boca para dárselo a sus hijos, ¿cierto? Es decir, que al amar a los hijos de manera incondicional, entonces es poder permitirle una entrega de nuestra hacia nuestros hijos, velar por ellos, cuidarlos, instruirlos, corregirlos. De esa manera, hermanos, nosotros no estamos solos en la tarea como padres, sino que nuestro modelo perfecto es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Él es el modelo. Así como usted quiere que sea tratado como hijo de Dios,
qué bueno poder tratar hacia nuestros hijos. Algunos tendrán hijos ya adultos, algunos serán ya abuelos, algunos serán ya bisabuelos. Ya la edad ha permitido que de los hijos pasen a nietos y de nietos a bisabuelos, y de esa manera entonces vamos a ver varias generaciones en nuestra vida, y algunos ya tienen esas varias generaciones, y hay quienes dicen es que mi nieto es todo para mí, porque ver reflejado en ese nieto muchas veces lo que no pudo haber hecho en los hijos, o ver reflejado en ese nieto lo que hizo por sus hijos. Es decir, el amor de ellos es tan grande por sus hijos que ver reflejado también en ese nieto y en esos bisnietos, y para ellos también hay un amor grande, ¿cierto? Y ese amor incondicional nos va a llevar precisamente a que haya una instrucción hacia los hijos con sabiduría. Porque así nuestros hijos sean ya adultos y tengan esposa y esposo y tengan hijos y demás, entonces también debe generarse un amor hacia ellos. Y debe entonces permitirse expresar un sentimiento hacia ellos. Yo no sé si hay padres que le dicen a sus hijos: hijo, lo amo, hijo, lo quiero, hijo, lo extraño. O hay hijos que le puedan decir a sus padres: la amo, lo quiero, lo extraño. Porque eso hace parte precisamente del amor incondicional y del reflejo que yo puedo tener hacia mis hijos como un padre privilegiado. Y que Dios nos ha permitido tener el privilegio. Hoy hay muchas familias, muchas parejas que no quieren tener hijos. Y en vez de hijos tienen un perro o tienen un gato. O a más de uno tienen 2 o 3. Porque ya consideran que tener hijos es una carga. Porque ya la excusa es que este mundo está tan perdido que qué miedo tener un hijo a estas alturas. Pero están descontextualizados. Nosotros como hijos de Dios vemos los hijos como una gran bendición de Dios. Y si yo tengo a Dios en mi corazón, ¿cómo voy a decir que mi hijo va a estar perdido en una generación como la que hoy está perdida? Si yo velo por mi hijo, velo por mi familia, lo pongo en las manos de Dios. Cuando nace, vengo y lo presento aquí en la iglesia y lo presento delante de Dios. Ese niño es de Dios. Y si yo tengo la instrucción de Dios en mi corazón y una palabra en mi vida, pues yo tengo la facultad de educar a mi hijo a través de la palabra de Dios y a través de la oración y los devocionales. Lo presento delante de Dios. Es un hijo para Dios. Entonces, ¿cuáles son los temores de tener un hijo en medio de esta sociedad? Amén. Y a pesar de que estamos en la sociedad del conocimiento, pues obviamente la tecnología es abrumadora, pero es que yo tengo que también tener dominio propio y saber cómo dominar eso y enseñar a mis hijos a dominar. Pero si yo tengo un hijo de 2, 3 años y le entrego un celular, pues estoy perdiendo a mi hijo. Porque los hijos de 2 o 3 o 4 años no deben tener un celular, porque ese celular les está dañando la mente, y lo que están viendo en el celular no es lo que ellos deben aprender. Y si hay padres que están en esas condiciones, pues yo les recomiendo: no le den celulares a sus hijos. Que es que molesta mucho y que yo lo entretengo con un celular. No es lo correcto. No es lo correcto. Quítele ese celular, dele otra instrucción, ayúdelo de otra manera. Pero a veces nos parece que estamos haciendo bien entreteniendo a los niños en una pantalla de televisión, en un computador, en un celular. Hermanos, está perdiendo a su hijo. Está perdiendo a su hijo. Usted no sabe los dibujos animados que ponen en los programas y que están pasando constantemente a través del celular. Y a usted le parece muy inocente que el niño vea unos muñequitos, pero esos muñequitos le están trayendo a su hijo rebeldía, le están trayendo a su hijo homosexualismo, le están trayendo a su hijo una cantidad de desviaciones morales y faltas de ética que usted no se está dando cuenta porque usted no ve lo que su hijo ve.
Entonces, cuando usted quiera tener a su hijo viendo un programa, siéntese con él y mire qué es lo que está viendo. Y que usted pueda decirle a su hijo, eso no es correcto. Lo que está pasando allá no es correcto. Tampoco le vamos a ocultar a los hijos eso, pero usted le va a decir, eso no es correcto. Se actúa de esta y de esta manera. Porque si no, entonces vamos a perder los niños de la iglesia. Entonces, no procure pues la recomendación, porque a nadie se puede obligar, solo se le recomienda que no le dé un celular, una pantalla a su hijo de tan corta edad, porque vamos a perder a los muchachos y a las muchachas. Amén. Entonces ahí entra la corrección con misericordia. Hay que corregir a los hijos, pero también con misericordia. Recuerden ustedes que cuando nos castigaban era la chancla voladora, o lo que decía el hermano, los ramales, ¿cierto? El cohete, la bolsa de la peinilla, el rejo. Es decir, habían en la antigüedad tantas formas de corregir, que hoy si usted corrige va para la cárcel. Si usted corrige hoy de esa manera, entonces a los muchachos le dicen, voy a llamar a la policía. Hace poco un muchacho de 15 años, los papás lo estaban corrigiendo y bueno, al papá se le fue de las manos, se le salió el apellido y cascó al muchacho. Le dio lo corrigió con algo. Y entonces llamó a la policía y vino la policía. Y entonces el papá le dijo, vea, si usted a mí me va a enseñar a corregir, llévese el muchachito, déjelo en bienestar familiar, haga lo que quiera, pero corríjalo ustedes allá. Pero si usted a mí me va a impedir que lo corrija, entonces mire cómo lo corrigen y que no sea un muchacho de la calle. Y los policías que dijeron, tienen razón, y salió y se fue. En estos días iban a castigar a una niña también, y la niña gritaba tanto, no era un niño de 3 a 4 añitos, gritaba tanto que llegó la policía, porque vivían cerca de la estación de policía. No, ¿cuántos años tenía Matías? Como 9. Bueno, como 9 o 10 años, y ahí al lado estaba la policía como a 3 casitas. Y el muchacho pegaba unos gritos tan terribles que llamaron a la policía. Llegó la policía y subió la policía y dijo, ¿qué está pasando con el niño? No, pues es que esto y esto y esto, y si no, entonces lléveselo y corríjalo usted. Si yo como mamá no tengo derecho a corregirlo, entonces corríjanlo ustedes allá. Pero yo no lo voy a dejar perder. Y hermano, a veces son los temores, y los hijos se aprovechan de eso. Porque en el colegio la psicóloga le dijo, ustedes no lo pueden tocar, o se lo pueden pegar, o se lo pueden hacer eso, o se lo pueden maltratar. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con la educación de nuestros hijos? Amén. Entonces, cuando hablamos del privilegio de ser padre, no es solamente que nos llamen padre o el día del padre nos traigan un buen regalo, sino que el privilegio de ser padre es poder tener hijos que tengan una buena educación, una buena formación, y que realmente sientan realmente que han sido formados en un hogar, y más en un hogar cristiano como el nuestro. Amén. Por eso el privilegio de formar generaciones, dice la Biblia en Proverbio 22:6, lo que ya leíamos y hemos dicho, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque usted y yo, como padres privilegiados, debemos formar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Y eso es más que dar cosas materiales. Usted le puede dar al hijo todo lo material que quiera, el buen celular, la buena tablet, el buen morral, lo que quiera, muchacho, ahí está. Que unos tenis de marca, ahí está. Una camisa de marca, ahí está. Hermanos, más que cosas materiales, el verdadero legado es el espiritual y el moral para nuestros hijos. Lo que un padre siembre hoy se cosecha a futuro. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué fue lo que sembramos en nuestros hijos? Porque lo que usted siembre, eso va a cosechar. Si usted siembra en el hijo
la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y el muchacho se apartó del camino, tenga la seguridad que eso lo tiene aquí y lo tiene aquí. Y como dice la palabra, llegará el momento en que esa persona viene a buscar a Dios y buscar el plan de Dios para su salvación, porque un día le hablaron del Evangelio, porque desde niño conoció las Escrituras, porque desde niño le hablaron de Dios, desde niño lo traían a la iglesia, a las escuelas dominicales, a los cultos, y eso le quedó grabado en su corazón. Por eso cuando el jovencito vaya a hacer pecado, eso le martilla, porque conoce la palabra de Dios. Y en algún momento hemos tenido muchos testimonios, y seguramente acá hay muchos hijos de cristianos que le enseñaron la palabra, se fueron al mundo y en algún momento de su vida supieron que algo, reconocieron el Dios que hay y vinieron a buscar a Dios para su salvación. Amén. Es decir que debemos ser padres que caminamos con Dios. Y cuando usted camina con Dios, nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. De pronto en el momento no lo verán, pero a lo largo del tiempo sus hijos van a seguir sus pisadas. Y cuando los hijos siguen las pisadas, eso quiere decir que usted hizo bien el trabajo de ser padre y el privilegio de ser padre, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Por eso el libro de Génesis capítulo 18 verso 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Abraham fue escogido porque sería un padre que guiaría espiritualmente a su familia, y un padre que busca a Dios deja un camino marcado para que sus hijos lo sigan. Por eso, hermanos, entonces vemos que en ese proceso ser padre es un privilegio, y ese privilegio nos lleva precisamente a que caminemos con Dios y que nuestros hijos sigan la pisada, porque usted y yo podemos tener y tenemos una relación con Dios, y al tener esa relación con Dios es el mejor regalo que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos, una buena relación y comunión con Dios. Porque recuerden, hermanos, que ser padre no es solo una responsabilidad. Ser padre es un privilegio que nos muestra la palabra de Dios, porque Dios nos escogió a nosotros. Dios lo escogió a usted, a usted, a usted. ¿Cuántos padres oraron a Dios porque no podían tener hijos y Dios les regaló un hijo? Y no solamente uno, sino 2, 3, 4. Y es una bendición tener nuestros hijos. Amén. Entonces, como padres debemos vivir agradecidos con Dios, comprometidos con Dios y dependientes de Dios para cumplir ese hermoso llamado de ser unos padres privilegiados, pero también, como lo dicen, con compromiso, con responsabilidad y dependientes de Dios. Amén. Así que ese privilegio, hermanos, que tenemos es por la gracia de Dios, porque el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es para instruir a nuestros hijos. Afuera, en el mundo, afuera hay gente inconversa, familias inconversas, hay buenos padres que criaron a sus hijos correctamente en lo moral y en lo ético. Les faltó complementarlo con el espiritual porque no han conocido a Dios. Pero acá en la iglesia tenemos que formar a nuestros hijos de manera ética, moral y espiritual, no solamente para que se sepan conducir en el mundo, sino para que sepan conducirse en la casa de Dios y alcancen la benevolencia de Jehová. Amén. Así que les invito para que nos pongamos de pie, y si usted se siente agradecido con Dios por sus hijos, dígale: Señor, gracias porque me has permitido ser un padre privilegiado. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de ser padre. En este momento hay personas haciendo tratamientos en las clínicas buscando paternidad o maternidad, pero que gracias a Dios usted ha podido ser padre o madre fácil, sin complicaciones. Y seguramente acá de pronto hay una pareja que ha querido ser padre y no ha podido por alguna situación biológica, pero vamos a orar para que Dios le conceda un hijo, para que Dios le conceda la oportunidad de ser padre o ser madre, porque es posible que en la iglesia haya una pareja en esas condiciones, pero tenemos un Dios que para Él todo le es posible. Recuerda aquella mujer anciana que clamaba al Señor por un hijo y el Señor le dio la oportunidad de ser madre. Amén.
Así, hermanos, que demos gracias a Dios por el privilegio de ser padre, y que Dios nos ayude a reflejar ese amor, a enseñar con sabiduría y a dejar un legado de fe en nuestros hijos, y que cada uno de nosotros como padres podamos sentir el respaldo de Dios, la guía de Dios, para seguir siendo bendición para nuestros hijos. Puede ser que sus hijos ya sean viejos, tengan 40, 50, los años que sea, o sean unos niños, unos adolescentes, como sea, pero son nuestros hijos, y démosle gracias a Dios por ellos. Démosle gracias a Dios por nuestros nietos, por los que tienen bisnietos, tataranietos y demás, porque es una tremenda bendición contar con una familia. Mire, hay personas que hoy están solos en el mundo, porque no tuvieron un hijo, porque no tuvieron, si acaso tuvieron una esposa o un esposo, y se les murió la esposa o el esposo, y están rotundamente solos. Pero gracias a Dios por los que tenemos nuestros hijos, y es un privilegio nuestros hijos. Amén. Es un privilegio la familia, es un privilegio poder llegar a la casa y saludar a nuestros hijos, decirle te amo, la amo, lo quiero, la quiero, la extrañé. Hermanos, siempre hable con sus hijos y muestres ese sentimiento hacia sus hijos. Dígale la amo, lo amo. A veces se nos olvida, nos da pena por ahí. Mi hijo tiene 28 años. Y siempre que nos vemos por ahí en la calle, donde sea, siempre nos abrazamos y nos damos un beso en la mejilla. Y para muchos eso es raro, pero eso es una muestra de sentimiento, de amor hacia nuestros hijos. Diga a su hijo, lo amo. Yo creo que ahorita que llegue a su casa, dígale a su hijo, es un privilegio ser tu padre. Dios me ha dado el privilegio de ser tu padre. Dios me ha dado el privilegio de ser tu madre. Porque es una honra, es un privilegio. Amén. Así que de esa manera, mi estimado hermano y hermana, siéntase honrado de parte de Dios por sus hijos. Y que Dios nos ayude a seguir conservando esa relación con nuestros hijos y a seguir educando a nuestros hijos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Bendito es tu nombre, oh Dios maravilloso. Gracias a ti, oh Dios Padre Santo. Oh bendito Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Dios, por nuestros hijos. Bendice nuestros hijos, Señor. Bendice nuestros nietos, Dios maravilloso. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de ser Padre. Gracias, Dios, por el privilegio, Señor, de tener nuestros hijos y amarlos y enseñarles, instruirlos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por nuestras familias. Gracias, Dios, por mi esposa. Gracias, Dios, por las parejas, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a instruirlos, a prepararlos, a educarlos, Señor Jesús, correctamente. Gracias por el ejemplo que nos has dado. Gracias porque nos permites caminar contigo, para que nuestros hijos sigan también la pisada. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Porque quieres ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarme que pueda entender. Yo quiero ser como